lugares del circuito Siete Lagos en el sur de Chile, muy hermoso y un lugar especial para poder hablar acerca de los caminos de Dios. Así que antes de ir a la pizarra quería darle esta bienvenida en este lugar. Coñaripe de hecho significa el sendero del guerrero, así que desde aquí partimos este temita, ¿verdad?, de 10 minutos, si es que es posible, acerca de los caminos de Dios. Disfrútenlo. Los caminos de Dios es un tema muy interesante y es un término que usamos muchísimo nosotros en la iglesia, así que poder revisarlo, tengo aquí un dibujito, esto ya lo vamos a ver, poder revisarlo, ¿sí? Nos va a ayudar a comprender un poco cuando la escritura hablan acerca de los caminos. Y lo primero, antes que ese dibujo que teníamos ahí, lo primero que vamos a dejar en claro es que el término caminos tiene relación con una senda, una ruta, ¿verdad? Una ruta que alguien se traza, una ruta que alguien deja, ¿verdad? Una huella, por decirlo así, para que otro pueda seguirle, pero más que eso es para llegar a un objetivo, para llegar a un punto específico, para llegar a una meta, en fin. Entonces cuando la escritura habla de los caminos de Dios, no solo está hablando de una ruta, implica muchas cosas. Uno, implica, ¿verdad?, una senda hacia un objetivo. Dos, implica movimiento, porque el camino es para moverse, el camino es para andar, el camino es para seguir. Y pienso que eso es una de las cosas más importantes que debemos entender, que Dios es un Dios de continuo movimiento, Dios es un Dios de continuo moverse juntamente con Él, y a eso Él le llama mis caminos. Sigan mis caminos, dice Él, guarden mis caminos, guarden mi... Cuando dice guarden mi estatuto, le está tratando de explicar cómo poder seguir y caminar juntamente con Él. De la misma forma, Él también habla de nuestros propios caminos. Y nuestros caminos necesariamente no son no solo de Él, de hecho nos apartan. Como ser humano, el hombre se trazó su propio camino y su camino le traía muerte. Entonces vamos a hacer aquí, para no demorarnos tanto, una pseudo calavera, que es la que ya tenía dibujada, ¿verdad? Porque estaba tratando de ver cómo hacerla, pero no me quedó peor. Bien, entonces nuestros caminos siempre nos van a dirigir hacia la muerte, o el camino del hombre que él mismo se trazó cuando se separó de Dios, lo llevó de por sí a la muerte. Y Dios siempre está diciendo, vuélvanse de sus malos caminos. ¿A qué? A andar por su propio camino, que es Jesús mismo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sus caminos siempre son más altos y sus caminos implican siempre movimiento. Vamos a hacer unas flechitas aquí hacia arriba para que se entienda que es un camino de ascenso continuo, un camino de movimiento continuo. Y los caminos de Dios, creo que algo muy importante de trazar es que los caminos de Dios siempre se comienzan con la fe. La fe es fundamental para andar en los caminos de Dios. De hecho, la fe es lo que permite que yo salga de lo estático y empiece a avanzar en los caminos de Dios. Obviamente, cuando hablamos de los caminos del hombre, ¿sí?, cuando hablamos de esta ruta, los caminos del hombre no son con fe, son con lo contrario a la fe, que es el temor. El temor. El temor entonces es lo contrario a la fe. El temor es lo contrario a la fe, o es la fe negativa, por decirlo así, el temor. Entonces, el camino del Señor es fe. Primero es fe. Por sobre todo es fe. Vemos que Abraham caminó, ¿verdad?, la ruta que Dios le trazó en su peregrinaje por fe. En Éxodo, Deuteronomio, Levítico, que son los libros que más usan este término acerca de los caminos, también están en un contexto de peregrinaje. Enoc dice que caminó con Dios por fe. Entonces, la fe es lo primero que debe estar en nosotros para caminar. Lo interesante es que la fe es un don, es un regalo. Y si hay fe en nosotros, sencillamente es porque Dios nos la entregó. Dios hizo el primer paso, que es poner en nosotros fe para que podamos creer. Lo segundo, que es importantísimo para andar en sus caminos, es la voz de Dios. Y cuando hablo de la voz de Dios, quiero que venga a su mente, ¿verdad?, el Abraham que va caminando y Dios le habla, le dice, muévete a este lugar, muévete a este otro. Quiero que venga a su mente el Elías, ¿verdad?, que toma una ruta antes de ser tomado por Dios. Quiero que vea a David, ¿verdad?, su vida, cómo él fue pasando de un lugar a otro. Todo un camino, tanto en lo físico, pero también en su interior, un camino espiritual.
Y así nosotros también caminamos con Él. Quiero que venga a su mente el Jesús con sus discípulos, como Él no tiene un lugar estático donde quedarse, sino que siempre están en continuo movimiento. Aunque había lugares donde Él más predicaba, como Galilea, ¿verdad?, de los gentiles, pero fíjese cómo Él siempre está en movimiento. Hay un camino, está mostrando en lo físico cómo es la realidad en el espíritu. Y ese camino se comienza con fe, se continúa o se puede permanecer avanzando cuando estoy conectado a la voz de Dios. Necesito oír la voz de Dios. Y en ese sentido es fundamental que usted y yo hagamos uso de las Escrituras. Es imposible andar en los caminos de Dios si no tengo, ¿verdad?, de la voz de Dios en mí. Entonces, por mucho que usted ore, por mucho que usted diga, Señor, háblame, háblame, Dios te va a hablar en un principio, pero hay cosas que ya están habladas, que Dios ya las dijo. No se puede inventar la rueda de nuevo, ¿verdad? Así que necesitamos nosotros que la voz de Dios se meta en nosotros para entonces caminar con ella, la voz de Dios. Y lo que continúa, o lo siguiente importante es obediencia. Obediencia. La obediencia, ¿sí? Dicen que en la obediencia está la ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Llegar al punto o estar siempre en el punto donde Dios quiere. Fe, voz, obediencia son las tres cosas que te van a permitir estar en continuo movimiento en el camino de Dios. Andar en sus caminos altos no es difícil, no es terrible, porque estamos sentados en lugares celestiales, así que andar en sus caminos altos es posible a través de la fe, de la voz y la obediencia. Pero nuestros caminos van a estar siempre impregnados de temor, que es lo contrario de la fe, de nuestros propios paradigmas, ¿verdad?, que es lo contrario a la voz de Dios, de nuestra propia mentalidad, ¿verdad?, mentalidad que es contraria a la voz de Dios, ¿verdad?, y no va a haber obediencia. Obviamente lo que vamos a tener aquí es esclavitud. Es una forma de obediencia, pero obediencia a la muerte. Esclavitud, orfandad, destrucción, es lo que viene en nuestros propios caminos. De aquí el Señor nos ha libertado para que andemos en continuo ascenso en sus caminos. Así que, amigos, los caminos del Señor son importantísimos. Necesitamos estar en ellos. ¿Y cómo sé que estoy en ellos? Porque estoy en continuo movimiento juntamente con Él, a través de la fe, a través del conocer su voz y a través de obedecerla. Esas tres cosas son fundamentales. Lo demás se lo dejo a ustedes. Cada uno de nosotros estamos en un tiempo donde tenemos la escritura a mano, impresa en papel, en el celular, en su tablet, donde quiera tenerla, pero métase con eso para que entonces podamos caminar en los caminos del Señor. Y por último, le dije que los caminos siempre llevan a un punto. En el caso del Señor, nos permite su camino estar siempre en su propósito, ¿sí? Yo quiero cumplir mi propósito en Dios. Bien, no existe mi propósito, solo existe el propósito eterno de Él. Y su propósito eterno, para estar en ese propósito de Él, que es uno, donde estamos todos, es a través de fe, oír su voz y obedecerla. Sencillo, muy sencillo, ¿verdad? Fe, oír su voz y obedecerla. Tres cosas básicas para andar en su camino. Obviamente esto no va a llevarnos nunca al propósito eterno del Señor. Solamente vamos a ir dando vuelta todo el tiempo en círculo en este lugar, todo el tiempo dando vuelta en círculo, ¿sí? En el círculo de nuestro ego, en el círculo de la destrucción. En fin, es imposible en este camino, es imposible conocer la eternidad de Dios, es imposible. Salgamos entonces de nuestros caminos, volvámonos. Si os humillare mi pueblo, dice, ¿verdad?, sobre cuál es invocado mi nombre. Humillémonos entonces y entremos a esos caminos. Dios les rete bendiga. Suscríbanse, ¿sí?, a este canal. Nunca lo digo, pero ahora sí se los digo. Suscríbanse y éntrenle. Hay otros videos y sean muy bendecidos. Y para que conozcan el lago, nos vamos a ir trotando y practicando. El camino siempre implica movimiento y eso es lo más importante, poder rescatar en estos minutos.